La Gran Depresión, medidas que se tomaron para superarla, del autor Eric Hobsbawm, Canal Rosa Luxemburgo Wazir. Bueno, para poder tener el análisis acerca de esto hay que tener en cuenta el contexto previo. Entre lo que es el contexto previo, los acontecimientos están las principales causas del crack del 29 y de la misma Gran Depresión, los felices años 20 en Estados Unidos, el contexto post y entre guerras y qué fue realmente la Gran Depresión y a su vez las consecuencias de esta. Primero tenemos que empezar con las causas de las crisis. En primer lugar tenemos a la inflación, en segundo la especulación y en tercero la dependencia mundial de la economía estadounidense. En cuanto a esta última, lo que se puede llegar a aclarar es que había una dependencia dado a que Estados Unidos se había posicionado como la primera potencia y por lo tanto se especulaba siempre en base a la economía de este país. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue traer consecuencias económicas principalmente para Europa, porque hubo una disminución del 10% de la población. Y el crecimiento acelerado de los Estados Unidos generó una transformación en su economía. Entonces así su uso excesivo del crédito condujo a la caída de la Bolsa de Nueva York. La quiebra de Wall Street, conocida como el Martes Negro, ocurrió el 29 de octubre de 1929, cuando hubo pérdidas en las acciones mayores al 50% de todas las empresas, así como la quiebra sucesiva de cientos de bancos. Además, este tipo de eventos coincidieron con otros hechos históricos como la Conferencia de Génova de 1992, que modificaba los valores y los manejos del oro y la libra. A su vez, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación por todo el tema de la guerra mundial. Y bueno, así que había crisis por todos lados, porque como consecuencia comienza un periodo de depresión en Estados Unidos, pero que rápidamente se extiende hacia todo el mundo y con mayor fuerza en Europa. Entonces los bancos quiebran y aumenta el paro. En Europa esta catástrofe económica les llevó a una etapa de tensión política. Inclusive aparecen nuevos movimientos políticos de carácter autoritario reforzando las ya existentes, como en el caso del nazismo. En términos de producción, bueno, podemos decir que la producción de automóviles, que es lo que más se destaca en Estados Unidos, disminuyó a la mitad entre 1929 y 1931. Los nuevos productos y el nuevo estilo de vida requerían niveles de ingresos cada vez mayores y un elevado grado de confianza en el futuro, pero justamente eso era lo que se estaba derrumbando. Digamos, a diferencia de lo que eran los barcos y demás tecnologías a vapor, los nuevos productos requerían de un mayor ingreso. Pero bueno, en fin, ¿cómo se la fue superando? Bien, más pronto, más tarde, hasta la peor de las crisis en sí, cíclicas, llega a su fin y a partir de 1972 había claros indicios de que lo peor ya había pasado. De hecho, algunas economías se hallaban en situación floreciente, por así decirlo. Por ejemplo, Japón y Suecia habían duplicado la producción de los años anteriores a la depresión y en 1978 la economía alemana había crecido un 25%. Incluso las economías más débiles como la británica mostraban signos de dinamismo. Pero pese a todo, la economía mundial siguió sumida en la depresión, especialmente patente en la más poderosa, es decir, la estadounidense, donde los diferentes experimentos encaminados a estimular la economía que se emprendieron en virtud del New Deal del presidente Roosevelt no dieron los resultados esperados. Y acá me pareció importante poder aclarar que era el New Deal, que era una política intervencionista, digamos, que se puso justamente en marcha para poder luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Y que fue, digamos, postulado por Roosevelt, pero no dieron los resultados esperados, así que por lo tanto no fue del todo una solución ante esta crisis. El sector más importante de la industria norteamericana, o sea, la producción automovilística, como mencionaba anteriormente, nunca recuperó el nivel alcanzado en 1929 y en 1938 su situación era un poco mejor que la de 1920. Es decir, que no había llegado a cumplir con sus expectativas. Así que hago esta pregunta, ¿realmente se superó? Bien, para una serie de economistas capaces, el futuro del capitalismo era el estancamiento. Entonces, ese punto de vista anticipado en el opúsculo de Keynes contra el Tratado de Paz de Versalles adquirió gran predicamento en los Estados Unidos después de la crisis. Y la pregunta que se hace el autor es, ¿no era acaso el estancamiento el estado natural de una economía madura?
era algo que en parte, como menciona tal vez el autor, que se veía venir. Los historiadores, por ejemplo, que analizan el periodo transcurrido desde 1973 hasta el siglo XX, se sorprenderán por la tenaz resistencia de los años 70 y 80 a aceptar la posibilidad de una depresión general de la economía capitalista mundial. A pesar de que los años 30, fueron un diseño de importantes innovaciones tecnológicas en la industria, el periodo de entreguerras contempló los adelantos más trascendentales, al menos en el mundo anglosajón. Así que bueno, este fue un breve análisis a lo postulado por Eric Hobsbawm. Muchas gracias.